Buenos días, que el Señor continúe bendiciéndonos ricamente. ¿Cuántos han sido llevados al trono de la gracia de Dios? Bendecimos el nombre del Señor por estos instrumentos que Él utiliza para permitirnos adorarle a través de cánticos espirituales. Me corresponde el privilegio de continuar con el Sermón del Monte y en esta ocasión entramos a un tema fascinante, pero también bastante dramático. Uno de los pasajes que más me llena de miedo y asombro en las Escrituras es el que Cristo va a empezar a tratar a partir de estos versículos 15 en adelante, y es conveniente entender la trascendencia de estos versos, puesto que Cristo los dejó como último elemento de enseñanza del Sermón del Monte. Así que los versículos del 15 en adelante del Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos enseñan esta verdad: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Oremos para que el Señor nos dé su sabiduría. Padre, entramos con temor y temblor delante de ti, en la cual apelamos ahora para que la concedas en abundancia y nos permitas tratar tu palabra con destreza, con precisión, pero sobre todo con verdad, para que haga bien a tus hijos y para que despierte la conciencia de los pecadores. Gracias por estar con nosotros. Trata con nuestros corazones. No nos dejes igual que como entramos. Transfórmanos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fascinante la manera en que nuestro amado diácono Olivero trató los aspectos relacionados con la puerta estrecha. Un elemento importante es que ya Cristo ha tratado el cuerpo doctrinal, las enseñanzas sistemáticas del Sermón del Monte, y en el versículo 13 entonces comienza con las aplicaciones y conclusiones, por lo que hay un llamado importante que el Espíritu Santo hace a través de Cristo, y es que nos manda a entrar por la puerta estrecha. Así que hay un aspecto aquí que tiene que ver con nuestras decisiones. Lo que hemos escuchado no es solamente para quedarnos bajo la impresión de la destreza de Cristo al tocar temas doctrinales o traer y darnos en la diana del corazón sobre el propósito de Dios. Va más allá. La idea es que tomemos una decisión, pero no cualquier decisión, que tomemos la decisión correcta, la decisión que está orientada al propósito de Dios. Por eso cuando Él comienza a enfocarnos en la puerta estrecha, también nos muestra que hay una puerta ancha. Así que el contraste viene desde muy arriba, cuando Él dice que hay dos clases de justicia, hay dos clases de devoción, hay dos tesoros, dos señores, hay dos ambiciones que han sido retratadas, y ahora llega el momento de tomar una decisión. ¿Por cuál de estos vas a escoger? ¿Por cuál de las puertas vas a entrar? Y Jesús continúa ampliando este aspecto decisivo, presentándonos dos caminos, el angosto y el ancho, dos maestros, los falsos y los verdaderos, dos actitudes, palabras simples y obras activas, y finalmente dos cimientos, arena y roca sólida. Aquí hay un principio general que Cristo entonces empieza a ampliar. ¿Cuál es el principio general? Entrad por la puerta estrecha y manténganse andando por el camino angosto. Y es exactamente en este punto, estamos frente a la puerta. Ya nuestro amado hermano describió que la puerta tiene un tamaño y dimensiones a partir de la justicia y los estándares del reino, y que no podemos entrar por esa puerta bajo nuestro propio criterio. Tenemos que hacerlo bajo las normas y estándares de Dios. Pero ahora Cristo nos advierte de algo sorprendente. Hay algo que sucede exactamente en el momento en que tomamos la decisión de entrar por la puerta, y es que nos advierte que van a aparecer los falsos profetas, exactamente en la puerta y posteriormente en el transcurso del camino, y que pueden ser desenmascarados, que pueden ser descubiertos, que es lo más importante de nuestra exposición. Advierte también que dentro del camino vamos a encontrar gente que dice pero que no hace, y gente que hace pero sin ser, que andan en las obras de la carne, pero no pueden dar los frutos del Espíritu. Es gente que solamente dice Señor, Señor, y luego observa que las puertas
dan acceso a dos caminos que conducen a destinos distintos. Y esto se traduce a un estilo de vida que nos hace andar sobre la roca, consistencia, o sobre la arena, inconsistencia. Así que de primera mano tenemos un llamado a concentrarnos en el camino y no distraernos en el trayecto. El progreso del peregrino nos cuenta que al personaje principal de esta historia, de este relato, le pasó algo similar. Se descuidó, perdió el pergamino, perdió la ruta y tuvo que volver otra vez a encontrarla. Porque, amados, por más torpe que seamos, no nos extraviaremos de forma permanente, no nos extraviaremos. Dios nos despertará. Y exactamente el énfasis, escucha, de los versículos 13 y 14, y a partir de ahora hasta el final, es que Cristo remacha y enfatiza la verdad de la importancia de entrar por la puerta estrecha y mantenernos por el camino angosto. La urgencia es entrar, la advertencia, guardaos. Y aquí vemos la importancia de la repetición. Somos olvidadizos por naturaleza. Esa es una característica nuestra como ovejas, como seres humanos, como personas caídas. Somos tardos para oír. Esa es nuestra lucha contra el pecado. Somos torpes y lentos para recordar. Pero Cristo es paciente para enseñarnos. Y su Espíritu Santo va a utilizar los medios de gracia, los pastores, las escrituras, va a utilizar cualquier otro medio para recordarnos una y otra vez todo lo que necesitamos saber para poder tener victoria en la vida cristiana y para permanecer exitosos en nuestro propósito espiritual. Maslow señaló 3 niveles importantes en el aprendizaje. Señaló la incompetencia inconsciente, es decir, usted es ignorante pero no lo sabe. En segundo lugar, señaló la incompetencia consciente, es decir, ahora usted sabe que no sabe. Y en tercer lugar, nos señaló la competencia consciente, por lo tanto, usted tiene la capacidad de usar con destreza lo que sabe. En este punto del Sermón del Monte, Cristo nos hizo conscientes de nuestra ignorancia, Cristo nos llevó de la ignorancia a la verdad y ahora nos dice, ¿qué vas a hacer con esa verdad que tú sabes? Estamos en el nivel de competencia consciente, así que ¿qué es lo que nos demanda Cristo? Entrar por la voluntad de Dios. Vivir a la luz de la voluntad de Dios. Así que guardarnos de los falsos profetas nos enseña que vivir a la luz del propósito de Dios implica el uso necesario del discernimiento para no extraviarnos de la voluntad de Dios. Esto lo hemos visto ya desde los versículos anteriores. En el texto que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No podemos entender la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. No podemos pedir la voluntad de Dios si no estamos conscientes de ella. Y en este pasaje Cristo ha sido muy diestro, nos llevó de pedir a buscar, a tocar. Y miren, ahora Cristo, después que tocamos, nos enseña la puerta y nos abre la puerta no para que nos quedemos fuera, sino para que entremos. Ahora, ¿qué es lo que hace que estos aspectos de entrar por la puerta y cuidarnos de los falsos profetas sean tan relevantes? Bueno, en primer lugar, porque tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con la falsificación de la verdad. En segundo lugar, tiene que ver con nuestras victorias presentes. A menos que vivamos a la luz de la verdad, nuestras victorias son todas infundadas. Lo que en verdad triunfa no es el conocimiento, es la fe. Eso es lo que nos da victoria sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre Satanás. Y esta fe está fundamentada en la obra, la persona y el ministerio de Cristo. Y tiene que ver con nuestro destino eterno. Si no hemos entrado por la puerta correcta y no estamos por el camino correcto, no terminaremos en el destino correcto. Por lo que la advertencia de guardarnos de los falsos profetas es muy oportuna y es muy alarmante. Escuchen, si la mentira es un pecado grave y el engaño es un pecado mayor, la falsificación entonces es un juicio de Dios sobre las personas. Si algo es falso, es peligroso. No solo porque distorsiona la verdad, sino porque no hará jamás lo que ha prometido que hará. La palabra en el original que se usa para falsos es pseudos. Y es increíble la variedad
de falsificaciones que Satanás ha venido haciendo en el tiempo y el espacio con el propósito de extraviarnos de la verdad. Hay pseudos hermanos, según 2 Corintios 11:26, pseudos apóstoles, según 2 Corintios 11:13, pseudo maestros, según 2 de Pedro 2:1, pseudo habladores o mentirosos, 1 Timoteo 4:2, pseudos testigos, según Mateo 26:60, y pseudos cristos o falsos cristos, según Mateo 24:24. La normativa en ellos es que son falsos, son mentirosos, son engañadores y terminan en condenación. Es tan alarmante el llamado de Cristo que en Apocalipsis nos habla de que el falso profeta que está aliado con Satanás es una de las evidencias del fin del siglo y que al igual que Satanás, será destruido. Amados, las influencias de Cristo son importantísimas para no dejarnos extraviar y para no ser contaminados con el error. Tristemente, al desconocer las verdades del Evangelio, somos presas de las mentiras de Satanás. Pero es exactamente aquí que nos da el pasaje la excelente noticia de que no solamente hay falsos profetas, sino que al Cristo decirnos, guárdense de los falsos profetas, entonces está diciendo que hay una forma objetiva de identificarlos. ¿Y cuál es esa forma objetiva de identificar a los falsos profetas? Cristo lo describe en el pasaje que vamos a estudiar a continuación. Porque como decía Gurnall, identificar una herejía es destruirla. Así también identificar los falsos profetas es destruirlo. ¿Cómo haremos entonces para analizar nuestro pasaje de los versículos 15 al 20? Veremos en primer lugar una advertencia, guardaos, la exhortación a identificarlos, la necesidad de descubrirlos y la revelación de su destino, que es la condenación. Repito, vamos a ver en primer lugar una advertencia, en segundo lugar una exhortación, en tercer lugar la necesidad de descubrirlos y luego la revelación del destino que Cristo nos dice que ellos van a tener. Un verdadero profeta es aquel que enseñaba la verdad por inspiración, y el falso profeta es aquel que dice tener la misma inspiración divina, pero en realidad propagaba la mentira de su corazón. Jeremías lo puso en contraste en estos términos: los falsos profetas hablan visión de su propio corazón, mientras que los profetas verdaderos están en el secreto de Dios, están atentos a la palabra de Dios y hacen oír sus palabras a su pueblo y hablan de la boca de Jehová. El Sermón del Monte nos enseña desde el principio un contraste interesante entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. No puede haber falsos profetas si no hay verdaderos, y eso nos llena de gran emoción. Dios preserva su remanente, aunque Satanás coloca cizaña en el mundo y en la iglesia también. Es por esto que Jesús es el estándar para identificar el profeta verdadero y para diferenciarlo del falso. Y el Sermón del Monte es la medida que nos enseña la doctrina, el estilo de vida y la norma que debe regir al verdadero profeta y que también identifica al falso profeta. Los falsos profetas tienden a rehuir el tema del juicio, del infierno, de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado. Evitan la confrontación, evitan la persecución, tienden a evitar el juicio justo, rebajan los estándares de la ley, crean antagonismos entre Cristo y su palabra, invitan a la vida fácil y sin compromiso y sobre todo evitan la cruz. El mensaje de ellos, en vez de ser sal y luz, empalaga, suaviza, endulza, narcotiza, idiotiza, extravía e insensibiliza. Pero ni en sus palabras, ni en sus enseñanzas, ni en sus vidas encontramos el testimonio de la puerta estrecha ni del camino angosto. Ellos tienden a colocarlo todo desde una perspectiva puramente humana, puramente lógica, puramente filosófica. No hay trascendencia en sus palabras ni en sus vidas, aunque sí hay un encanto, un hechizo
que está detrás de ellos, que tiene que ver con las influencias del mismo Satanás. La pregunta importante aquí, pastor, ¿y cómo podemos identificar a los falsos profetas? Y estos son los parámetros que vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a ver cómo Cristo nos ayuda en esto. Lo primero es que Cristo nos hace conscientes de que existen. Por eso Cristo dice, guardaos. La palabra es tengan cuidado, estén despiertos. Y esto nos lleva a dos elementos importantes. En primer lugar, la conciencia de que existen los falsos profetas, por lo que hay que tomar medidas, y la necesidad de saber cómo identificarlos, por lo que tenemos que ir a las Escrituras para que nos ayuden a ello. Eso nos lleva al segundo elemento, que es la exhortación. Una vez que estamos conscientes de que hay falsos profetas, no solo porque Cristo lo dijo, sino porque desde el Antiguo Testamento Dios está advirtiendo sobre ello, y el cierre del Apocalipsis nos habla de un falso profeta unido a Satanás y a su propósito, entonces debemos preguntarnos quiénes son y cómo son los falsos profetas. ¿Cómo podemos identificarlos y diferenciarlos de los verdaderos? Bueno, en primer lugar lo hacemos observando su fundamento. Miren cómo dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pastor, ¿y qué significa esto de su fundamento? Oh, amados, que los únicos que son ovejas son los que tienen a Cristo como Señor y Salvador. No puedes ser oveja de Cristo sin haberte arrepentido de tus pecados. Hay un fundamento que está puesto y es Cristo mismo. Todos los que vienen y han volado la cerca y entraron por otra puerta, no pueden estar vestidos de la justicia de Cristo, sino que se hacen algo semejante. Es un disfraz lo que tienen. Ellos solamente son de apariencia, pero no de corazón. Nosotros somos los que adoramos al Señor desde adentro, porque Cristo ha cambiado nuestros corazones. Así que su fundamento no será Cristo ni la verdad. Su fundamento será solo las apariencias. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, escuchen, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El fundamento de ellos no es Cristo, el fundamento de ellos no es la fe, ellos no entran por la cruz. Estas personas viven autoengañados y tratando de engañarnos a nosotros. Indiscutiblemente tienen una personalidad agradable. Vienen a nosotros con los aspectos agradables de la verdad. No es que no tocan aspectos de la verdad, eso lo veremos más adelante. Es que escogen de la verdad y que desechan de ella. Se tornan amables, sinceros y carismáticos, y su tendencia es a lo terrenal. Es como cuando la serpiente tentó a Eva. No vino a ella con su peor cara, sino que se vistió de los colores más hermosos para atraerla, y como dice la Escritura, la sedujo y la engañó. El segundo aspecto no es solo su fundamento, sino esencialmente su doctrina. Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cuál era la misión de un profeta? Comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Así que en sus palabras o su doctrina tenemos los elementos esenciales para descubrir su engaño. La caracterización del falso profeta como el hombre que carece de autorización divina y presenta su propio mensaje diciendo a la gente que él vino de parte de Dios, pero en verdad Dios no ha hablado con él. Este es el tipo de profeta que según Crónicas dice, sube y serás prosperado, o según Jeremías 6:14 dice, paz, paz, cuando no hay paz. La enseñanza del falso profeta está muy enfocada en las cosas terrenales, pero vestidas de un ropaje religioso. Y aquí Cristo nos advierte que más que cuidarnos de lo que ellos dicen, tenemos que cuidarnos de lo que ellos no dicen. Porque a veces lo que dicen es correcto y muchas veces se colocan en la plataforma de la verdad, pero a partir de allí distorsionan la verdad. El problema es que ellos pervierten la verdad o tuercen la verdad o escogen aspectos de la verdad que son importantes para su engaño, y también muchas veces hacen la verdad ambigua.
como es tan amplia, no sé cómo aplicarla. Entonces ellos dicen, quizá Dios no quiso decir lo que dijo cuando lo dijo. Él no tiene la puerta estrecha en su corazón y por lo tanto las manifestaciones de su palabra no tienen nada que ver ni con la santidad, ni con la justicia de Dios. Él no trata con la lucha con el pecado. Él evade la responsabilidad humana, distorsiona la obra expiatoria de Cristo, la obra santificadora del Espíritu Santo, y la perseverancia de los santos también es puesta en duda. Es más, diluye la doctrina del arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento renovado para santificación, puesto que no necesitamos la cruz para vivir la vida cristiana. Así que el problema de ellos no es lo que dicen. Tenemos personas que enfatizan el trabajo con la familia y enfatizan el trabajo de Cristo, y eso es bueno y digno de reconocer, pero no tratan con el señorío de Cristo, la santidad de Cristo y Cristo como Dios. Así que pudiéramos aplaudir su énfasis en la familia y el matrimonio. El problema es lo que no nos están diciendo. No nos están diciendo que Cristo es el Salvador del mundo. No nos están diciendo que Cristo es Dios encarnado, que Cristo ha venido para hacernos libres del pecado y para hacernos llamados hijos de Dios. No nos están diciendo que hay un infierno que perder y un cielo que ganar. El problema de los falsos profetas está más en lo que ocultan que en lo que predican. Pero en tercer lugar está su método, y el método de ellos es el engaño. Dice el versículo que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que el falso profeta no proclama, ni vive, ni predica la integridad. Porque el falso profeta es como una extensión de Satanás. Mira cómo dice 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y escucha, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mira cómo concluye Pablo. Así que, esto es una conclusión, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El problema aquí es el disfraz. Ellos no son lo que pretenden ser. Ellos tienen un disfraz, pero es un disfraz que puede ser identificado. Estos falsos viven como ministros, pretenden ser ministros, pero en verdad están engañando. Y es mejor identificarnos a tiempo, porque si no van a afectar nuestra vida cristiana, van a distorsionar nuestro caminar con Cristo. En el pasaje que hemos visto nosotros hasta ahora, Cristo nos ha enseñado cómo deben ser las relaciones del cristiano con su entorno. Escuchen, para con los impíos el creyente debe ser sal y luz. Para con los creyentes debe manifestar gracia. Para los perros y los cerdos debe tener justo juicio. Para los falsos profetas debe evitarlos, descubrirlos, denunciarlos y enfrentarlos. Pero estas personas no nos dicen eso. Ellos dicen que no tenemos que ser tan salados, que podemos ser azúcar, que los creyentes no necesitan gracia, sino que necesitan autoconmiseración, que los perros y los cerdos son parte del pueblo de Dios, lo que pasa es que están en otra dimensión, y que los falsos profetas no existen, que podemos estar seguros y tranquilos. Y en la sabiduría de Dios, entonces, eso nos lleva al cuarto elemento con el que podemos identificarlos, su propósito. ¿Cuál es el propósito de ellos? El versículo dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por definición, hay un antagonismo natural entre las ovejas y los lobos. Cabe destacar que la descripción que Cristo hace es la de un lobo rapaz. El mismo cuadro presentado en Apocalipsis, de aquel que viene con vestidos de ovejas, pero con cuernos de dragón y que habla. En ambos casos la esencia es qué son por dentro y cuál es su manifestación exterior. ¿Cuál es la intención de un lobo frente a una oveja? ¿Cuidarla? ¿Alimentarla? ¿Preservarla? No, comérsela. Como en el cuento de Caperucita Roja y el lobo.
Cuando nuestros sentidos son distorsionados, en vez de huir del peligro, nos acercamos a Él. Y somos devorados por las falsas doctrinas. Y somos devorados por los falsos maestros. Cristo es dramático en su ejemplo. Es alguien que viene disfrazado de oveja, pero para comerte. Eso debe llenarnos de miedo y de temblor. Pero también debe llevarnos a la reflexión de la crueldad de Satanás. Cada invitación de Satanás no es por tu bien. Él va a hacerte entender que está de tu lado, que Dios es un egoísta, que Dios exige mucho de ti, pero no es así. Satanás es un amo cruel y sus ministros también lo son. Ellos te van a embaucar, te van a tratar, pero no para hacerte bien, es para ellos aprovecharse de ti. Los lobos tienen quijadas fuertes y cuando muerden, desgarran, desmenuzan, destruyen. Y Cristo nos está llamando la atención sobre eso. El adjetivo rapaz es interesante porque se traduce como codicia y crueldad. Y está relacionado con el verbo arrebatar, y eso es lo que hace el lobo. El lobo no acaricia a las ovejas. El lobo las arrebata violentamente porque quiere hacerlas morir. Ahora mira cómo dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán y mandarán. El propósito de ellos es hacernos apostatar, es distorsionar nuestros pasos en Cristo, es sacarnos de la verdad. Van a ponernos todo en bandeja de plata, nos van a mostrar un camino más corto, pero el problema es dónde termina ese camino. Tito 1:1 dice: a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Su interés no es el reino, su interés no es tu alma, su interés son sus ganancias. Es su vientre. Ellos están trabajando para sí mismos, no para llevarte a Cristo, no para que crezcas en tu santidad, sino para obtener fama, fortuna y popularidad. Y tú eres el objeto. Pero Cristo también nos dice un elemento importante, versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por sus resultados, por su conducta, por su consistencia. Tan cierto como no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los cardos, así de verdadero es que nadie que glorifica a Dios puede ser un falso profeta. Y al mismo tiempo, ningún falso profeta puede glorificar a Dios. El ejemplo es muy sencillo. Un árbol sano da frutos sanos, un árbol enfermo da fruto enfermo. Así que esto nos habla acerca de mirar la conducta de ellos, la vida de ellos, el testimonio de ellos y escuchen, la consistencia entre sus palabras, su conducta y la palabra de Dios. Judas capítulo 1 versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo entraron esos hombres? No por la puerta del frente, sino por la puerta de atrás. Los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres como impíos. ¿Cómo son esos hombres? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que ellos hacen. Se ponen un saco muy bonito, se ponen una camisa muy elegante, hablan con mucha elocuencia, pero en verdad su elocuencia es su disfraz. Ellos citan la Biblia, pero no la tienen en el corazón. Ellos hablan de la verdad, pero no la tienen en el interior. Ellos hablan de Cristo, pero no lo conocen. Te dicen que van hacia el cielo, pero su dirección es el mundo. Y mira lo que hacen. Toman la gracia y te dicen: tú no tienes que perseverar hasta el final. Tú puedes perseverar hasta donde puedas, que Dios conoce tu debilidad. Eso no es gracia, eso es mentira. Tú puedes entrar al cielo sin santidad,
Pero es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que ellos toman la gracia y en vez de la gracia hacerte fuerte en tu debilidad, lo que hace es que te hace más débil. Por lo que es una gracia barata, es una gracia distorsionada. Pero mira esto, y niegan a Dios, el único soberano, o podemos decirlo, y niegan la soberanía de Dios. Dicen, no es que Dios no te puede ayudar ni socorrer en tu necesidad. Es que las tinieblas no se van a disipar. Es que tú no puedes llegar en santidad hasta el final porque Dios no puede hacerlo. Pero mi Biblia dice que Dios sí puede. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo con los que creen. El Espíritu de Dios está conmigo. El Espíritu de Dios te ha visitado y te ha sellado. Y dice la Biblia que el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo actúa poderosamente en ti. Pero no solo esto, dice, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. O de otra forma podemos decir que niegan el señorío de Cristo. ¿Saben lo que significa eso? Que tú puedes vivir como un salvado sin someterte al Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Es decir, tú puedes apelar a la salvación sin tener que someterte a Cristo como Señor. Y eso es mentira. Solo los que son siervos de Cristo viven como cristianos y tendrán como recompensa el reino de los cielos. La salvación primero requiere la conversión, la entrega al Señor Jesucristo como Salvador. Tú no puedes ser cristiano nominal. Tú eres cristiano 100%, 360 grados. Y esto es muy importante que podamos observarlo. Hay una inconsistencia en ellos y especialmente atentan contra la gracia, contra la soberanía de Dios y contra el señorío de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante descubrir, en tercer lugar, a estos personajes? Y aquí vamos a la necesidad. Es que la necesidad no solamente implica de identificarlos, sino denunciarlos y enfrentarlos, porque nosotros tenemos que ser de los que defienden el evangelio. Mira cómo dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo dice el pasaje? Gozaos. Ahora escucha lo que dice. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Y de qué creen ustedes que él va a hablar? ¿De qué? De los falsos profetas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermanos, los falsos profetas no son nuestros hermanos en la fe. Ellos no pertenecen al reino. Ellos no son dignos ni siquiera de ser mencionados. Ellos tienen que ser descubiertos, denunciados y enfrentados. Pablo dice, guárdense de estos perros. Son malos obreros, son mutiladores del cuerpo. Y añade, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto parece cruel y parece muy fuerte hasta que tú veas cómo un lobo devora en sus fauces una oveja pequeña. Cuando tú ves ese drama de ese animal feroz, indolente, comiéndose viva una oveja, no sabrás lo que significa el pasaje. Cristo nos está diciendo, sí, ellos vienen suavemente, pero para devorarte. Y miren, hermanos, en mi experiencia como pastor, que es muy poco tiempo, he visto cómo muchos padres y familias se han desviado del camino del Señor y han visto a sus hijos terminando en las fauces de los lobos. Y ellos mismos también, y los han visto ser degollados y morir. Porque no hicieron caso a la advertencia de Dios. Porque creyeron que esto era simplemente literatura o una exageración. Pero no, hay peligro, el peligro está todavía. Pero Cristo guarda sus ovejas. Pero no solamente las guarda por un acto soberano, sino también que nos enseña a tener discernimiento y a usar ese conocimiento para aplicarlo en la vida cristiana. Por lo tanto, la demanda es sobre nosotros. Ahí no dice Dios te guardará, sino que dice que guardaos. Esta llamada de atención también la da Pedro cuando dice, hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus disoluciones. Así que los falsos profetas pueden ser ventrílocuos del diablo. Pueden imitar la voz de Dios para engañarlos, pero no pueden imitar su carácter santo y fiel. Y ahí está el mayor elemento. Cuando aparecía un falso profeta, los que eran falsos como él se confabulaban con él y atacaban al verdadero profeta. Y hasta que no lo hacían callar, lo perseguían, lo insultaban y lo resistían hasta hacerlo morir. Jeremías 8:11 dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y escucha, y mi pueblo así lo quiso. El tiempo de hoy, que es el tiempo final, la iglesia tiene que levantarse a identificar, denunciar y combatir a los falsos profetas. Porque si no, terminaremos en el mismo juicio que terminó el pueblo de Dios. ¿Eran falsos profetas lo que ellos querían? Dios los entregó a falsos profetas, a la mentira, al extravío, al error. Pero amados, nosotros no somos de esos. Nosotros somos de aquellos que están de parte de Dios. Escucha lo que dice Jeremías. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Nosotros somos de los de Dios. La invitación al autoexamen no solamente es librarnos del autoengaño, sino llegar a ser un falso profeta. Llegar a ser un falso profeta. Quiero dar algunas aplicaciones aquí, por favor. En primer lugar, quiero llamar su atención al cuidado que tenemos que tener con los falsos profetas. La vida cristiana es una vida difícil. Cuando Cristo nos enseña a entrar por la puerta estrecha, nos enseña a vivir en la modalidad difícil. Ustedes saben que los videojuegos traen varios niveles, el más sencillo, el intermedio y el difícil. Cristo nos enseña que cuando aprendemos a vivir la vida difícil, la vida de la cruz, tomando la cruz cada día, entonces se hace más fácil andar en la fe. Escuchen, no es lo mismo entrenar para correr en la maratón que correr en la maratón sin entrenar. Cuando tú entrenas todos los días en la palabra de Dios, en la oración, en la devoción, en la santidad, te vuelves diestro en descubrir la voluntad de Dios y descubrir la mentira. Así que cuando Cristo dice, guardaos, Él está entendiendo que a este punto del sermón ya hemos entendido cuál es la voluntad de Dios y que estamos en la competencia de descubrir cuál es el error. Así que ya hemos entendido el plan, por lo tanto entremos por la puerta. Ya sabemos el propósito, actuemos en consecuencia. Seamos consistentes con la verdad. El evangelio no solamente es algo que basta escuchar o aplaudir, es necesario ponerlo en práctica. En segundo lugar, debemos tener cuidado de no volvernos falsos profetas. No solamente de apoyarlos, sino de no caer en esta práctica. Dice Santiago que debemos tener cuidado de hacernos maestros a nosotros mismos. Escuchen, la salvación es un llamado y el ministerio también es un llamado. Dios te llama a la salvación y luego te llama al ministerio, no al revés. Para ser un buen pastor hay que ser un buen creyente. Eso es lo que enseña el Sermón del Monte. Para ser un buen profeta de Dios hay que ser un buen cristiano. Y eso implica consistencia. Por lo que cuando nos hacemos a nosotros mismos profetas sin ser llamados por Dios, estamos corriendo un gran riesgo. Y ese es un gran llamado para aquellos que anhelan el obispado, para aquellos que anhelan el liderazgo. Confirma que ha sido llamado por Dios.
Y te aseguro que si has sido llamado por Dios, Dios te va a respaldar. Eso nos enseña también un aspecto interesante. El rasgo distintivo de los hijos de Dios es el discernimiento espiritual. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta es, ¿por qué? Porque siempre están con Cristo. Si ellas conocen la voz de Cristo, pueden evitar las voces extrañas o foráneas. ¿Cuántas voces hay ahora mismo hablando a tu corazón? ¿Has identificado cuáles son los pastores de Dios y cuáles no lo son? Porque si estás escuchando la voz equivocada, terminarás en el lugar equivocado. Tenemos el trabajo no solamente de aprender a escuchar la voz correcta, sino que también tenemos el llamado de denunciar la voz incorrecta. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quién te estás exponiendo tú? Dos aplicaciones finales más. Gloria a Dios por nuestros pastores. Gloria a Dios por nuestro amado pastor Bayonet y gloria a Dios por nuestro amado pastor Alan Gómez. Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gracias, pastores. Ustedes son un ejemplo de que Dios preserva a los hombres de integridad. ¿Hay falsos profetas ahora mismo? Claro que sí, pero también hay verdaderos profetas de Dios. Y esos hombres hay que amarlos, respetarlos, valorarlos y motivarlos en el Señor. Termino con una ilustración que ya él ha contado aquí varias veces, pero que creo que es muy pertinente. Es la ilustración del billete de $100 falso. Alguien contó esta historia diciendo: imagine por un momento que hay un billete de $100 que alguien depositó en la ofrenda del domingo. Los diáconos toman el billete de la urna y lo utilizan para cubrir el salario del pastor. El pastor utiliza el billete para cubrir la compra de alimentos para su familia. El dueño del supermercado usa el billete para pagar el consumo de la electricidad. Finalmente, la compañía eléctrica envía a depositar el billete en su cuenta de banco. En el banco, cuando el cajero examina el billete, descubre que es falso, por lo que llama a su supervisor para confirmar su falsedad. Este confirma que es falso y entonces ordena que sea destruido. Escucha con atención. He aquí un billete que hizo mucho bien. Fue dado a Dios como ofrenda para la iglesia. Ayudó a sostener a la familia del pastor. Sirvió al comerciante para cubrir sus compromisos. Benefició a la compañía de electricidad. Y sin embargo, a la hora de la verdad, fue desechado por ser falso. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados, que esto no se diga de nosotros. Que nuestra historia termine diciendo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si aquí hay alguien sin Cristo, le invito a entrar por la puerta estrecha, a caminar por el camino angosto y a vivir en una entrega apasionada por su Salvador, que le ha dado el poder de terminar en gloria. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que tú nos ayudes a vivir bajo la luz de esta advertencia solemne
y que nos permitas guardarnos no solamente de los falsos profetas, sino de nuestro propio corazón perverso, viviendo en integridad y en pureza de corazón y en santidad y defendiendo tu palabra y tu reino y apoyando los verdaderos profetas que has levantado para bendecir a tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.